Tengo en línea al representante de México de la Organización Panamericana de la Salud y por ende de la OMS, Cristian Morales. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel. Cristian, ¿en qué etapa nos encontramos actualmente de la pandemia en nuestro país? Ustedes recientemente han hecho llamados al gobierno mexicano para que, dicen, no se precipite. Sí, claro. Bueno, en realidad nosotros trabajamos muy de la mano con las autoridades de salud de México y eso desde el inicio de la pandemia. Estamos en un momento extremadamente complejo. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera es que evidentemente todavía seguimos subiendo en la curva o nos encontramos en la cima y por otro lado estamos teniendo que dar esta discusión tan importante también para volver a una nueva normalidad, pero con un sano retorno. Entonces es ahí donde se produce lo que nosotros consideramos que es el momento de mayor peligrosidad y de mayor complejidad de la epidemia que hemos vivido hasta el momento en México, ya que la población pudiera eventualmente entender de que porque se terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia se vuelve a lo que era antes, cuando en realidad sabemos perfectamente de que todos los estados, a la excepción de uno, están con semáforo rojo y eso significa que hay que mantener las medidas de sana distancia, quedarse en casa para limitar la transmisión de persona a persona, cuando al mismo tiempo sigue subiendo la curva de infectados, con ello lamentablemente también suben los fallecimientos y por supuesto hay que concentrarse en salvar vidas. Eso es lo que hay que hacer en este momento. ¿Y cómo estamos frente a los otros estados de Latinoamérica, Cristian? Hemos visto el caso de Brasil, que obviamente es excepcional, pero además, ¿cómo podríamos decir que ha evolucionado México? ¿Ha sido algo esperado comparado con otros casos del continente? Sí, en la región de las Américas, que es en este momento el epicentro mundial de la epidemia de COVID-19, tenemos situaciones muy complejas en varios países. Sigue liderando Estados Unidos, que tenía hasta ayer 1.837.000 casos, seguido de Brasil con 584.000, Perú con 180.000, Chile con 118.000, casi 120.000 casos, y luego México, es decir, México se encuentra en la quinta posición en términos de casos confirmados y de fallecimiento. Entonces, de fallecimiento incluso se encuentra en una posición más arriba, es el tercer país que más fallecimientos ha reportado. Evidentemente esto era esperado también, en el sentido de que lo que hemos visto en la epidemia cuando se generó en el sudeste asiático, en China y en Europa, hay un periodo en que, y es el que estamos viviendo en la región y en México, en donde la curva asciende de manera vertiginosa y entonces lo que es fundamental en este contexto y en el contexto en el que vivimos en este momento acá, en donde tenemos que hacer todos los esfuerzos para romper las cadenas de transmisión, pero también concentrarnos en salvar vidas. Y en ese sentido México hasta el momento lo está haciendo, diría yo, relativamente bien. México es un país muy grande, la epidemia también es heterogénea, hay entidades federales en donde ya se alcanzó la cima y se va hacia abajo, pero otras como en el Valle de México, en donde todavía estamos en una situación muy compleja. ¿Cuál es el indicador fundamental que hay que mirar en este momento? Es justamente la ocupación de camas. ¿Por qué? Porque los casos graves tienen que atenderse de manera prioritaria y en ese sentido podemos decir que todavía con un 20% de disponibilidad de camas, por ejemplo, en el Valle de México, nos encontramos en una situación donde el sistema de salud no ha sido rebasado. Y eso es realmente un elemento muy importante. Por ejemplo, si comparamos con otros países, tenemos el caso de Chile, donde la región metropolitana de Santiago, la ocupación de cama está en 96-97%, es decir, queda muy poca disponibilidad y eso pone la situación muy, muy tensa. En México no hemos llegado a esta situación y esperamos no llegar. Hoy día podemos decir que se ha podido mantener, ¿no es cierto?, la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de las personas que están teniendo una forma grave de COVID-19. No está rebasado el sistema de salud, pero por desgracia sí está muy alta la tasa de mortandad. Hablamos de que estamos en entre el 11, casi 12% de una tasa de mortandad muy por encima, por ejemplo, de lo que tuvo China en su momento. ¿Es posible revertir una tendencia así? Sí, bueno, primero
me gustaría especificar un poco de que en realidad a lo que tú haces referencia es lo que nosotros llamamos la tasa de letalidad, es decir, sobre el número total de casos confirmados, cuántas defunciones han habido. Hasta el día de ayer teníamos 105.680 casos confirmados y 12.545 defunciones, con una letalidad por encima, por supuesto, de lo que es la letalidad de la región. Hay países como Francia, Italia y Suecia incluso, que tienen una mortalidad por encima de la que está generándose en México, que está alrededor de 11,8%, sin embargo hay que hacer una clarificación ahí. No todos los países cuentan los casos confirmados de la misma manera, y evidentemente el numerador, que es el número de casos confirmados, va a tener un efecto muy importante en esta división de defunciones por casos confirmados, que es la letalidad. Entonces es muy difícil hacer comparaciones entre los países con este indicador. Es mucho más interesante ver el número de muertos por 100.000 habitantes, que es lo que conocemos como mortalidad. Y en este caso México no aparece en una situación tan compleja. Sin embargo, evidentemente también hay que entender que tenemos 46.659 casos sospechosos hasta ayer. Entonces, estos casos sospechosos que teníamos hasta ayer, hay una gran proporción, probablemente 50-60% de entre ellos, que van a ser casos confirmados, lo que aumentaría el denominador y bajaría de manera automática la tasa de letalidad. Entonces, hay una serie de artificios ahí que tienen que ver con el hecho de que hay retrasos finalmente en la capacidad del sistema a montar en las bases de datos nacionales el número de casos confirmados, porque demora el tiempo entre que se toma la muestra y se procesa, entre que se sube el sistema, demora 4 o 5 días, podría hacerse mejor que eso, probablemente. Hay esfuerzos que se están desplegando para hacerlo, y también hay un problema con las diferentes plataformas que informan de manera diferenciada, es decir, las plataformas de los estados y de la Secretaría de Salud no informan el número de defunciones al mismo tiempo que lo hace el sistema de vigilancia del INSS, por ejemplo. Todo esto se está trabajando para mejorarse, pero influye finalmente en lo que es el número de casos confirmados, que en este momento podemos decir que está relativamente subestimado, y eso influye en el resultado de letalidad. Bien, es por un lado, digamos así, tranquilizador el conocer que frente a la tasa de población México no está tan mal. Ahora, y basados en esto, ¿cómo califican ustedes o cómo observan el manejo que ha dado la autoridad sanitaria en México a esta pandemia, sobre todo durante los últimos días que se cambió pues esta etapa ahora de nueva normalidad? Sí, insisto, lo que estamos viviendo en México es la fase 3 de dispersión epidémica generalizada, con diferencias, por supuesto, en la dinámica de la epidemia según las entidades federales, pero con todos los estados con un semáforo rojo. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Qué significa un semáforo rojo? Zacatecas es el único que tiene un semáforo naranjo, pero las otras 31 entidades federales se encuentran en una situación donde hay que mantener la sana distancia, donde hay que mantener la higiene básica, que la gente no olvide que la mejor manera de protegernos es lavarnos las manos de manera asidua, con agua con jabón o con gel alcoholizada, que tenemos que usar el estornudo de etiqueta, ¿no es cierto?, para evitar la dispersión de las gotículas por donde podemos transmitir el virus. En ese sentido, es donde ahí reside la complejidad del momento, porque al mismo tiempo, hace unas semanas atrás, se decidió que la Jornada Nacional de Sana Distancia terminaba el 31 de mayo, y entrábamos entonces al manejo por semáforo. Pero no significa, y sobre todo teniendo los semáforos en rojo, de que volvimos a una normalidad por ningún motivo. Al contrario, estando en las curvas ascendentes, ¿no es cierto?, tenemos que entender de que el peligro está ahí, el peligro está con nosotros, el riesgo tenemos que actuar sobre él, y para eso entender la situación. Y al parecer
una parte de la población no está captando este mensaje. Así es, pues ojalá se capte ya a la luz de las cifras que hemos dado a conocer durante los últimos días, gracias justamente a autoridades y a ustedes. Cristian Morales, muchas gracias, representante de la OPS y de la OMS en México. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días. No, gracias a ti, Samuel, y quedamos a la orden. Buenos días. Buenos días.